El 23 de enero comenté que el salario mínimo debía ajustarse entre 10% y 16%. ¿Y por qué llegué a ese rango? Llegué a ese rango por lo siguiente. Tomé en consideración la inflación acumulada entre, por ejemplo, junio o mayo versus mayo de hace 2 años. Si yo hacía un pronóstico de aquí a mayo la inflación o de aquí a junio la inflación y luego entonces calculaba la inflación acumulada basándome en el índice de precio del consumidor de mayo o de junio de este año versus el de mayo-junio del año 2021, calculaba la inflación acumulada en esos 24 meses. Me daba alrededor de 16%. Entonces decía, si se quiere recuperar la inflación que se registró en ese periodo y recuperar entonces el poder adquisitivo que se perdió por esa inflación acumulada, entonces el ajuste debería ser 16%. Ahora, le dije, eso puede tener consecuencias negativas en el mercado laboral. Pudiera generar desempleo, pudiera generar inflación, pudiera generar aumento de tasa de interés, todo eso señales. Ahora, si ustedes quieren no mirar a la inflación pasada, sino colaborar con la inflación y entonces hacerlo desde el punto de vista de la política de rentas, se pudiera, en vez de hacer un ajuste del salario mínimo en función de la inflación acumulada, hacer el ajuste en base a la inflación esperada. Entonces dije, bueno, ¿cuál sería la inflación en los próximos 24 meses? 10%, 4 más 5 acumulativo, algo más de 9, vamos a redondear a 10. Entonces dije, tenemos entonces un piso de 10% en base a la inflación esperada. Entonces, entre el 10 y el 16%. Pues esta semana se dio a conocer el ajuste del salario mínimo real. Recuerden que tenemos microempresa, tenemos pequeña empresa, tenemos mediana empresa y gran empresa. Recuerden que el salario mínimo de la micro era 11.900 pesos, el salario mínimo de la pequeña empresa era 12.900 pesos, el salario de la mediana empresa era 19.250 pesos y el salario de la empresa grande era 21.000 pesos. ¿Qué se aprobó ahora? Se aprobó primero un ajuste de un 15%, oigan bien, 15% del salario mínimo y en febrero del año que viene, es decir, casi dentro de un año, un ajuste de un 4%. Si yo tomo el 15 y luego le añado sobre ese 15 el 4%, eso me da 19.6. Hay quienes han dicho que es un incremento del 19%. 19 sería si la base es la misma. Y eso las autoridades tienen que verificarlo y confirmarlo. Ahora, yo tengo acá, y se lo voy a mostrar, lo que son los aumentos que está publicando eh, el, el ministerio. O sea, y fíjense, de acuerdo a eso que está publicando el ministerio, ese 15% inicial, ese 15%, y luego lo que sería esto que está aquí, ese 25.116, que sería el nuevo ajuste ya en el mes de febrero en base al 4%. Entonces se tiene como resultado que lo que tenemos es un 4 sobre el 15, es decir, que serían 19.6% el incremento total. Si yo tomo el 25.116, que es el nivel de salario mínimo que tendríamos, entonces, dentro de casi un año, entonces sería un ajuste de 19.6%. Ese sería el salario mínimo de la empresa más grande, 19.6 de incremento sobre 21.000, me arroja 25.116. La empresa mediana tendría un salario mínimo que pasaría de 19.250 a 23.023 pesos. La empresa mediana tendría un salario mínimo que pasaría de 19.250 a 23.023 pesos. Recuerden, eso ya para febrero del año que viene. Luego tendría un ajuste para el de la pequeña empresa. El ajuste de la pequeña empresa pasaría el salario mínimo
de 12.900 a 15.428 y el de la microempresa de 11.900 a 14.232 pesos. O sea, fíjense bien lo que estamos hablando. O sea, vuelvo y repito, 25.116 la gran empresa, la mediana 23.023, la pequeña 15.428 y la micro 14.232 pesos. Bien, consecuencia de esto. Miren, yo publiqué en mi blog, y ustedes lo pueden ver acá, sobre el nuevo ajuste del salario mínimo. Esta semana publiqué lo que pudiera suceder. En primer lugar, digo que eso es una noticia positiva. El ajuste del salario mínimo suena bonito, es una noticia positiva porque aumenta el ingreso nominal de los empleados del mercado laboral formal. Oigan bien, lo que está aquí ajustándose es el salario mínimo de los empleados del sector formal. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué porcentaje es esto de la totalidad? Bueno, hay que señalar lo siguiente. En primer lugar, ¿qué son formales y cuáles son informales? Como son formales únicamente, voy a sacar los informales. ¿Cuántos son los informales de la totalidad de perceptores de ingresos? Entonces, ahí tenemos que el 58% de los perceptores de ingresos, usted puede decir que en alguna encuesta va a ser 55, otro 56, 50. La que yo tengo en este momento, 58%. 58% de perceptores de ingresos son personas que se ganan la vida en una ocupación informal. Si nos vamos entonces a lo que quedaría es solamente, si estamos hablando del 58%, el 42%. Y de ese 42% es solamente aquellos que tienen el salario mínimo, el que se le va a ajustar. Ahora, quizás, y esto es un quizás, las empresas también ajusten el salario que está por encima del mínimo, quizás no en la misma proporción de 15% y luego 4%, quizás no en la misma proporción, pero le va a hacer un ajuste. Le va a hacer un ajuste, puede ser un 10, puede ser un 5, puede ser un 15, puede ser lo que considere la empresa. Pero el que sí va a aumentar es el salario mínimo. Entonces es ese segmento de población que está ocupada en el mercado laboral formal que se va a beneficiar. Ese segmento. El resto de la población, por ejemplo, todos aquellos que ganan en el sector informal, que se ganan la vida ahí, a eso no le va a aumentar el salario. Entonces, consecuencia, ya vimos que esa es la parte positiva. Ahora, ¿qué consecuencia puede tener ese aumento? Miren acá. Aquí yo le digo que en primer lugar, esa es la noticia positiva, la decisión tomada aumentará el ingreso nominal de los empleados del mercado laboral. Ahora, los perceptores de ingresos del mercado laboral informal, que representa alrededor del 58%, esos no se van a beneficiar absolutamente de qué? De nada. Ahora, lo que sí podemos señalar es que las empresas, ¿qué van a hacer las empresas? Las empresas van a tratar de tirar a ese aumento de costo laboral, se lo van a tratar de tirar a los precios. Por ejemplo, yo tengo un negocio, tengo que aumentar los salarios, salario mínimo, subo algo, el salario que está por encima del mínimo, lo subo también, puede ser un 10, 15, lo que sea, lo subo y entonces digo, ¿saben qué? Como este aumento de costo es importante, lo que voy a hacer es aumentar mis precios. Entonces, ¿qué pasaría si aumentan los precios en la economía dominicana? El Banco Central tendría que apretar todavía más la política monetaria y eso significa subir más la tasa de interés, ya sea a través de la tasa de interés de referencia o ya sea a través de la tasa de interés de los títulos que coloca el Banco Central o ya sea simplemente apretando los agregados monetarios, sacando liquidez de circulación y dejando que la tasa de interés de equilibrio suba por sí sola. Entonces, lo que sí es importante es que vamos a tener una política monetaria más restrictiva que al subir la tasa de interés tenderá a reducir la actividad económica y tiende también a crear desempleo. Entonces, eso pudiera suceder. Usted me dirá, ¿pero es seguro? No, nada es seguro, excepto la muerte. Y algunos dicen los impuestos. Pero ahí, seguro, yo lo que le puedo decir a usted que está sobre la mesa. Eso sí le puedo decir. No le puedo decir que seguro ocurrirá, pero seguro tiene una probabilidad mayor que cero de que ocurra esa situación, que aumente los precios, que aumenten los costos y ese aumento de costos aumente los precios y ese aumento de precios aumente la tasa de interés y ese aumento de tasa de interés disminuya la inversión, disminuya el ritmo de crecimiento del consumo y disminuya, por lo tanto, el crecimiento de la economía y el empleo. Eso pudiera suceder. Vamos ahora a este caso. Miren, vámonos a este caso. Asumiendo que los precios de los productos de las empresas se mantengan constantes,
¿Qué pasaría en ese caso? Vamos a tomar ese caso y decir, vamos a suponer que la competencia impide a las empresas poder trasladar los aumentos de costos laborales al precio final. Si lo hace, los precios serían muy altos y la competencia lo desplazaría del mercado y por lo tanto no puede aumentarlo. ¿Qué sucedería entonces con la empresa? Mire, si aumenta los costos y el empresario no puede trasladarlo al precio final, ¿qué sucede? Habría una situación en la cual habría una reducción del nivel de beneficios. Para evitar esa reducción del nivel de beneficios, ¿qué pudiera suceder? Yo le voy a plantear un ejemplo. Con 5 personas que ganen 21,000 pesos y que esas 5 personas que estaban ganando 21,000 pesos ahora vayan a ganar esto que sería 25,116 pesos como salario mínimo. Es decir, son 5 empleados de una empresa que estaban recibiendo el salario mínimo de 21,000. Ahora van a recibir, eso cuando digo ahora, estoy hablando ya al mes de febrero del año que viene, van a estar recibiendo 25,116 pesos. Entonces, ¿qué consecuencia puede tener esto? Bueno, vamos a verlo. Yo tengo acá un negocio que empleaba a 5 personas con el salario mínimo de 21,000 pesos, tiene una nómina de 105,000 pesos al mes. Si ahora se ajusta el salario por el 19,6%, la nueva nómina sería de 125,580. 125,580 de pesos al mes. ¿Qué sucede? Fíjense que hay un aumento de el costo de operación que no puede trasladar y no lo puede recuperar la empresa. Si no puede recuperar ese costo adicional, ¿qué significa? Una menor rentabilidad. ¿Y cómo la empresa entonces tiene 5 personas? ¿Cómo la empresa puede mantener constante el costo de operación? Si tiene 5 personas, ¿qué va a hacer? Va a despedir a uno. Despide a uno y eso que es alrededor de 21,000 pesos que pasa de 105,000 a 125,580, ese incremento, oigan bien, de 20,580 pesos para ser exactos, ese incremento lo que se va a hacer es decir, tú sabes que vamos a despedir una persona y vamos a despedir una persona y vamos a volver entonces a tener la nómina del entorno de los 105,000 pesos, despidiendo una persona, con la esperanza, con el objetivo que se mantenga el mismo nivel de producción. Si se mantiene el mismo nivel de producción y ahora en vez de tener 5 empleados, tengo 4, ¿qué significa eso? Un aumento de productividad. Y ese aumento de productividad es lo que va a justificar y permitir el aumento del salario. Pero habría un aumento de la desocupación en esa empresa. Si yo ahora sumo lo que pudiera suceder en todo el mercado formal, ¿qué significaría eso? Que el aumento del salario mínimo pudiera generar una reducción del nivel de empleo en el mercado formal. ¿Y esas personas qué van a hacer? No se van a quedar en su casa. Como dice una querida amiga, no se van a dejar morir. Van a salir a buscársela como pueda, pero no van a poder encontrar un empleo en el mercado laboral formal, porque el salario mínimo sirve como una barrera de entrada. Oigan bien, eso que se ve tan bonito, le sirve como una barrera de entrada. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Se van a ir dónde? Al mercado laboral informal, donde el 58% de las personas que trabajan se ganan la vida. Entonces, va a aumentar la cantidad de personas en el mercado informal y a esperar que el mercado informal lo pueda absorber. Pero ¿qué puede suceder si aumenta la oferta de mano de obra en el mercado laboral informal? Una reducción del ingreso promedio en el mercado laboral informal. ¿Por qué? Porque si aumenta la cantidad de personas que quieren un empleo en la informalidad, eso significa que habría una reducción del nivel de ingreso en ese mercado. Entonces, fíjense que una medida que se tomó y que va a ser positiva y favorable para los que ganan el salario mínimo formal puede tener repercusiones negativas en el mercado laboral que pudieran impactar negativamente a los perceptores de ingresos en el mercado laboral informal. Y eso nos lleva a concluir lo siguiente. En economía no hay almuerzo gratis, no hay comida gratis, sobre todo en una situación como la que se está viviendo de desaceleración económica. Nosotros les señalamos a las autoridades que estudiaran con mucho cuidado el ajuste del salario. Llegaron a ese acuerdo. Vamos a ver qué impacto tiene esto sobre las microempresas que van a tener que pagar 14,232 pesos de salario mínimo.
sobre las pequeñas empresas que van a tener que pagar 15.428. Las medianas empresas, 23.023 pesos. Las grandes, a mí no me preocupa. Esos 25.116 pesos para las grandes no me preocupa. Pero las pequeñas, las microempresas, ahí va a ser duro. Va a ser duro, sin lugar a dudas. Pero alguien se va a beneficiar. ¿Quiénes se van a beneficiar? Aquel que logre mantener su empleo y que le aumenten el salario. Esos se van a beneficiar de esta decisión tripartita que se tomó en el Comité Nacional de Salarios. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.